Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Uriola, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bien. Este, ¿Cómo va a ser la sistemática que han escogido para esta reunión? ¿Cómo no? A ver, Paola, por favor, ¿nos puede regresar a la sala? Paola. aló, aló, aló. Sí, aló, doctor. Permítame un segundo, por Sí, favor. dame un minuto, se salió, dame un minuto. Ya está, ahí está la sala, doctor. Nos unimos un ratito, por favor. Ya.
Ven un ratito, ¿ya? No escucho cómo. Acá ¿No escucha? Sí, ahí estoy, ahí. No,
buenas tardes. Estimados asociados, buenas tardes. Antes que nada, la disculpa del caso por la demora en el inicio de la exposición. Vamos a dar inicio de la exposición, es solamente confirmar... deme un segundo, Paola, ¿te encuentras acá? Paola. Aquí estoy, Víctor, sí, estoy acá. ¿El doctor Palomino pudo ingresar? Ya entró el doctor Palomino y ahorita está entrando el doctor Rospigliosi. Perfecto. Doctor Palomino, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Víctor. Buenas tardes, buenas tardes, mi querido maestro Óscar Urbiola, César Rodríguez, ¿Cómo buenas está? tardes. Un gusto verlo, doctor Palomino, un gusto. Es la única forma de vernos, virtualmente. Sí, ahora sí, mientras estemos en esta situación de pandemia que lamentablemente se está agravando, pero ojalá podamos superarla. Luego de la tormenta viene la calma. Sí. Doctor Palomino, para dar inicio a nuestra asamblea del día de hoy, le damos la bienvenida a usted, al doctor Rospigliosi y al doctor Urbiola. Y bien, nuestro evento, nuestro seminario del día de hoy es la constitucionalidad del Decreto Supremo 430-2020. Reglamento de la información financiera de las empresas del sistema financiero deben suministrar la SUNAT para combatir la evasión y elusión tributaria, ¿no? De acuerdo a la coordinación que hemos hecho con los expositores, cada expositor tiene aproximadamente 20 minutos para exponer sus argumentos acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Recordemos que esta es una norma que fue regulada por el 1434 respecto al secreto bancario y que ha establecido por decreto supremo un monto a partir del cual se tiene que informar a la administración tributaria las transacciones que se realizan. Va a iniciar la exposición el doctor José Palomino, quien es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal del Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogado en ejercicio, es asesor del despacho de la Fiscalía de la Nación, socio de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. Bienvenido, doctor Palomino. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Un saludo muy especial a IPIDET por permitirme compartir con todos ustedes este coloquio académico. Un saludo también muy afectuoso al profesor y ex magistrado y ex presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, y a mi querido colega César Rodríguez por tener aquí presente mi punto de vista acerca de lo que ya ha dicho nuestro presentador, a quien también le agradezco vivamente, el tema de la constitucionalidad del Decreto Supremo 430-2020. Esto significa, pues, de que en realidad el tema que vamos a abordar va a ser, en lo que a mí respecta, un pelaje o naturaleza constitucional. Digo esto porque en realidad el tema se puede abordar bajo diversos ángulos visuales, por ejemplo, en el tema de los economistas, por ejemplo, en el tema de los contadores, y ahora vamos a ver el tema de los abogados. Este es por un lado. Desde otro ángulo visual también importa significar lo siguiente. Si entramos al mundo jurídico, vamos a darnos cuenta que a raíz de la dación de este Decreto Supremo 430-2020, el derecho constitucional una vez más salta a la vista. Miren lo que es la vida. En plena pandemia, en pleno estado de emergencia, el derecho constitucional, sobre la base de las ramas o subespecie iuris que desarrolla su campo de acción desde el siglo XVIII, ha tenido encuentros y ha tenido prácticamente una especie de frenos y contrapesos. Véase en fecha reciente el tema de la tan mentada y poco entendida reforma de la Constitución. Véase, por ejemplo, el tema también de la vacancia presidencial y, por cierto, también el tema de lo que hoy en día se conoce con el nombre de inmunidad, pero que desafortunadamente lo confunde con impunidad parlamentaria. Esto significa que en el campo del derecho parlamentario, el derecho constitucional, conjuntamente con las cláusulas pétreas y eternas que establece la Constitución de 1787 en Estados Unidos, con calidad de exportación hacia América Latina, nuestra disciplina por mor ha venido sufriendo crisis. Y una de las crisis es justamente la que en este momento estamos viviendo. Ya no en el derecho parlamentario, con los botones de muestra que he puesto sobre el tapete, sino ahora con el derecho
constitucional tributario. O sea, cuando el Estado, a través de sus órganos políticos, lleva adelante este tipo de normas, evidentemente, pues, que trae una suerte de lectura por parte de los constitucionalistas. Y ahora he tenido que, seguramente lo ha hecho el doctor Oscar Urbiola y el doctor César Rodríguez, desempolvar nuestras viejas lecturas que tenemos sobre derecho constitucional tributario. ¿Y esto por qué? Porque justamente a raíz de la dación de este Decreto Supremo 430-2020, vamos a utilizar categorías de evasión y elusión tributaria que, adelantando ya opinión, debo significar lo siguiente: se trata de dos conceptos desde el punto de vista de conceptos jurídicos indeterminados y que estamos seguros, a través de las sentencias que pronuncia el Poder Judicial, ora una acción popular, ora un proceso de habeas data, y desde luego también el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, vamos a darnos cuenta, pues, de que estos conceptos de evasión y elusión tributaria son conceptos jurídicos abiertos o conceptos jurídicos indeterminados. Y cuando los emplea el operador político y nace, como ya salta a la vista, el Decreto Supremo 430-2020 y su reglamento correspondiente con vicios de inconstitucionalidad, pues entonces no hay islas. Todo tiene que estar sujeto al control constitucional. Y en el mundo jurídico importa significar también, es importante traer a colación que el derecho económico, que el derecho financiero y el derecho tributario, desde el punto de vista de lo que es la disciplina que cultivan los juristas, también tienen este reto. ¿Y por qué no decir también en la interpretación de las leyes procesales, que también estoy viendo ahí algunos aspectos desde el punto de vista de lo que es la interpretación de las leyes procesales tributarias? ¿Y por qué no decir también y preguntarnos por qué la nación, justamente un 31 de diciembre del año que se nos acaba de ir, de este Decreto Supremo de Marras 430-2020, al cual desde ahora debo de calificarlo como un decreto inconstitucional? No se acuerda o no, el gobierno no sabe, por más que sea un gobierno transitorio, de que estamos viviendo en un estado de emergencia. ¿No se sabe acaso de que todo esto debe de llevarse a término sobre la base de lo que es la razonabilidad y la proporcionalidad? Justo cuando la economía que estamos viviendo, no solamente en el Perú, sino también en el globo terráqueo, se ha prácticamente convertido en una economía en crisis, se publica este Decreto Supremo del año 430 del año 2020. Entonces, ¿cómo se le ocurre al gobierno central dar una norma de esta naturaleza de rango infralegal en pleno estado de emergencia? A partir de ahí, nosotros creemos, pues, de que el derecho constitucional tributario, sobre la base de principios rectores como el principio de legalidad, debe llevar adelante su campo de acción. Se ha consultado con la dación de este Decreto Supremo al Banco Central de Reserva, se le tocó la puerta a la Superintendencia de Banca y Seguro. ¿Son formas acaso como las que estamos viendo en este momento en materia de atención académica, combatir la evasión y la elusión tributarias? La función fiscalizadora que cumple la SUNAT tiene que ser transparente y todo esto tiene que girar, y me apoyo en jurisprudencia hermenéutica que ha dimanado el Tribunal Constitucional, me apoyo en la razonabilidad y en la proporcionalidad, en consecuencia de la lectura que podemos llevar adelante, no solamente del decreto supremo, que tiene antecedentes en el decreto legislativo 1434, sino también en esa reglamentación que se está haciendo y que lo hace el gobierno por el conducto de Economía y Finanzas el domingo 3 de enero del año 2021, en forma oficial en el diario oficial El Peruano. Pues entonces se ha dado nacimiento prácticamente a vicios
o tufillos de inconstitucionalidad. Como consecuencia de todo ello, es obvio, salta a la vista, y aquí los tengo, el Congreso de la República, que dicho sea de paso, a través justamente de una expedición que se dio para que el Poder Ejecutivo tenga funciones en materia económica, pero no funciones en materia tributaria. Hay ahí un craso error también, y es la forma como la administración pública es invadida por el gobierno central. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? El fecha 6 de enero del año 2021 se ha presentado un proyecto de ley 6904-2020 por el congresista Hipólito Chayña Contreras, en donde se propone, al igual de los que voy a mencionar a continuación, dos más, ley que deroga el decreto legislativo 1434. O sea, derogando el decreto legislativo 1434, es evidente que este decreto tiene rango legal, por lo tanto, el decreto supremo 430-2020, que tiene rango infralegal, por supuesto que también por la fuerza de las cosas va a ser derogado. Proyecto de ley 6928 del año 2020, presentado por el congresista Rubén Pantoja, ¿no? Y el proyecto de ley 6950-2020, que justamente 18 de enero del 2021 también se propone a través de esto la derogación del decreto legislativo 1434. ¿Y por qué todo esto? No es una cuestión baladí, ni que tampoco podemos pensar de que se está politizando el tema de ninguna manera. Este es un tema vidrioso, este es un tema delicado, porque el contribuyente no puede ser maltratado de esa manera. Como consecuencia de todo ello, entonces, ¿qué se está presentando aquí? Se está presentando aquí el asalto a la vida privada y el desconocimiento del secreto bancario. Artículo 2.5 y artículo 2.7 de la Constitución. Esto significa, pues, que con todo este popurrí de jurisprudencia hermenéutica que dictó el Tribunal Constitucional en lo tocante al secreto bancario y en lo tocante a lo que es el derecho a la intimidad, el gobierno central, ahora con la dación de este decreto supremo 430-2020, prácticamente está vulnerando un secreto bancario que tiene contenido constitucionalmente protegido a través de lo que es el derecho a la intimidad, el derecho a la soledad, el derecho a la no intromisión a la vida privada. Y sobre esa base, naturalmente, ¿qué cosa es lo que ha hecho el Poder Judicial? ¿Qué cosa es lo que ha hecho el Ministerio Público? El Poder Judicial, por ejemplo, tiene salas especializadas. El Ministerio Público tiene fiscalías especializadas. O sea que los órganos jurisdiccionales ya no valen acá. Aquí lo que se quiere imponer a la función jurisdiccional es la función administrativa. Y esa función administrativa, naturalmente que si es que se va a llevar a cabo su desarrollo, ¿quién lo asegura? ¿Quién garantiza, por ejemplo, la confidencialidad y la seguridad para el intercambio automático de información según los estándares y recomendaciones internacionales? ¿Sabrá todo esto el usuario? ¿Sabrá todo esto el contribuyente? ¿Conoce el usuario o el contribuyente estos estándares y estas recomendaciones a nivel internacional? Esos 10.000 soles, que al cambio es un aproximado al tuntún de 2.770 dólares, hoy en día las empresas, hoy en día las personas naturales, ¿lo tienen a la mano? ¿Cuántas empresas y cuántas personas hoy en día están sufriendo, ahora más que nunca, con relación a la COVID-19? Por lo tanto, yo entiendo de que los ciudadanos sin mácula, a través de lo que es derechos fundamentales, deberes fundamentales, derechos fundamentales, secreto bancario, derecho a la intimidad, deberes u obligaciones constitucionales, el pagar nuestros tributos, el pagar los impuestos, tiene que ir de la mano, porque si no, ¿cómo podemos asegurar nosotros el buen uso de esos recursos que tenemos? Y a partir de ahí, naturalmente,
¿Para qué se dio el ITF? ¿Para qué se dio? ¿No era suficiente el ITF? Ahora, otra norma más, este decreto supremo prácticamente pone entre la espada y la pared al contribuyente. En consecuencia, ya a modo de breve conclusión, yo debo decir lo siguiente. Frente a todo esto, naturalmente que tienen que saltar a la vista los procesos constitucionales. Y hasta donde tengo noticias, ya se han presentado 2 procesos de acción popular, simple y llanamente porque este decreto supremo colisiona todo el entramado normativo constitucional. Por encima de todo está el favor débiles, el favor libertatis, está el indubio pro homine, y como tal, el contribuyente no puede ser maltratado, menos aún con una norma de carácter infralegal. Por encima de lo que dice la Constitución, evidentemente este decreto supremo no puede aplicarse. En consecuencia, yo creo que con estos 3 proyectos de ley que he mencionado por parte del Congreso de la República a través de sus congresistas, a tenor de lo que es la iniciativa legislativa, entiendo de que género y especie van a tener que diluirse y como tal expulsar la fruta putrefacta del sistema de fuentes. Esa es mi apreciación personal y les agradezco a los organizadores por permitirme compartir este coloquio académico, que es un tema que hoy en día está en la cresta de la ola y que seguramente el doctor Urbiola y el doctor César Rodríguez van a ampliar las pistas y los horizontes. En lo que a mí respecta, muchas gracias. Doctor Palomino, muchas gracias. Más bien, lo que en todo caso le pedimos unos minutos. El doctor tiene unos compromisos de dictado de clases y solamente queríamos pedirle por favor si nos da unos minutos por si tuvieran algunas preguntas respecto a la exposición del doctor Palomino. Perfecto, doctor Palomino. Creo que ha sido clara su exposición, ¿no? Ahí en el nombre del IPD queremos agradecerle su participación, su presencia. En el transcurso del día en el transcurso de estos días, en esta semana, estará recibiendo de parte del IPD un reconocimiento por su apoyo, ¿no? Y esperamos contar con usted en un próximo evento, doctor Palomino. Con mucho gusto, les agradezco a ustedes también su fina deferencia y yo les pido 1000 disculpas porque ya tenía unas clases programadas en el doctorado. Yo dicto a esta hora Derecho Comparado en la Universidad de San Marcos y no lo duden, estoy a su disposición cuando lo estimen conveniente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Palomino, ¿no? A continuación, contamos con la participación del doctor Urbiola, ¿no? Buenas tardes, doctor Rospigliosi, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, nos va a disculpar, el doctor Urbiola, tenemos la participación del doctor Urbiola. El doctor Urbiola, ¿no? Ha sido presidente del Tribunal Constitucional del 2012 al 2015, diputado de 1990 a 1992, abogado de la Universidad Católica Santa María, magíster en Derecho de la Empresa y doctor en Derecho también en la Universidad Católica de Santa María. Doctor Urbiola, bienvenido al IPIDEC. Muy agradecido. En primer lugar, debo expresar mi agradecimiento al IPIDEC por esta invitación y al mismo tiempo mi felicitación por programar y realizar este tipo de eventos que contribuyen al esclarecimiento de importantes temas como es precisamente los que afectan el régimen constitucional, en este caso vinculados a temas tan importantes como es el secreto bancario y la reserva tributaria, que inciden de manera muy importante sobre la economía y las relaciones, digamos, que deben existir entre el Estado y los particulares. Evidentemente, este es un tema que tiene una data de base muy antigua, podríamos decir de más de 20 años, sobre todo podríamos remitirnos a la promulgación de las disposiciones que crearon el impuesto a las transacciones financieras, el ITF,
donde podríamos decir se empezó a afectar el secreto bancario y la reserva tributaria. Estas disposiciones que se han dictado últimamente a través del decreto legislativo 1434 y su reglamentación última con el decreto supremo que lo reglamenta, que es el 430-2020 y que ha entrado en vigencia el 1 de enero del presente año, ha reavivado ese debate donde hay tanto economistas, contadores y también abogados tributaristas y constitucionalistas han expresado opiniones diversas, algunos en contra, otros a favor. Y creo que lo importante es precisamente el debate. Y sobre este tema, yo aprecio mucho las opiniones del doctor Palomino Manchego, un distinguido constitucionalista, pero bueno, lamentablemente hoy voy a tener que discrepar con él respecto a la inconstitucionalidad de la norma. Y vamos a ver precisamente este tema bajo los conceptos que voy a expresar. Pero antes de entrar al análisis específico sobre la constitucionalidad de la norma o inconstitucionalidad, dependiendo de la perspectiva que se le mire, creo que es importante establecer el marco en el que se dan estas disposiciones. Y que creo yo, la situación de pandemia y de emergencia sanitaria que vive el país y el mundo en general, no es que no sean los escenarios adecuados para dictar un dispositivo de este tipo. Yo creo que por el contrario, estas disposiciones más bien refuerzan la necesidad de que la tarea recaudadora y fiscalizadora del Estado en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se haga más efectiva por la necesidad de contar con recursos fiscales para atender precisamente la emergencia sanitaria y fundamentalmente el funcionamiento de un país que tiene que hacer frente también a una crisis económica que también nos afecta, además de la atención de una serie de servicios que esta pandemia han puesto en evidente situación de, digamos, de precariedad, no solamente en salud, sino en servicios como de educación, seguridad y hasta de infraestructura en todos estos aspectos. Por lo tanto, creo que el escenario que presenta nuestra economía y nuestra sociedad en esta situación de pandemia hace necesario que tratemos estos asuntos y se dicten medidas urgentes para poder superar. En un contexto en el que además la informalidad representa más del 70% y la evasión tributaria, ¿no?, impide que digamos, recaudación fiscal pueda ser eficiente y cubrir las necesidades que tiene la caja fiscal para atender el funcionamiento del Estado y la atención de todos estos servicios. Entonces, yo creo que digamos, vigencia del decreto legislativo 1434 que entró en rigor a partir de septiembre del año 2018 y que recién se ha reglamentado con el 430-2020F, que entró en vigencia el 1 de enero, establece las obligaciones que tienen las instituciones del sistema financiero de proporcionar información, ¿no?, al requerimiento de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Es una información que corresponde a operaciones pasivas, pudiendo ser los saldos y o montos acumulados, promedios o montos más altos de un determinado periodo. Y esto se ha reglamentado justamente a través del decreto legislativo 430. No voy a entrar en los detalles porque sabemos perfectamente y quienes están participando en este evento conocen los dos dispositivos. Se nos ha convocado para opinar sobre si es constitucional o no la afectación al secreto bancario. Ese es el tema que nos preocupa y que en todo caso me compete revisar. De tal manera que me voy a abocar a ello para poder cumplir las expectativas que se tiene en este evento. Bien, con relación al secreto bancario, podríamos decir o analizar si los decretos legislativos
tanto el 1434 como su antecedente, el 1313, hay que tener en cuenta que ya en el año 2017, en enero del 2017, entró en vigencia el decreto legislativo 1313, y sobre el cual casi nadie se pronunció, y que establecía la incorporación del artículo 143A en la ley del sistema financiero, la ley general del sistema financiero, a fin de que las entidades del sistema financiero dieran la misma información, pero respecto de personas extranjeras. Y a raíz de la promulgación del 1434, esta disposición contenida en el artículo 143A se modifica para que se comprenda a personas naturales peruanas, tanto jurídicas como naturales, ¿no? Bien, se argumenta que esta información que deben proporcionar las entidades del sistema financiero afecta directamente el secreto bancario y la reserva tributaria, que está protegida como derecho fundamental en el artículo 2.5 de la Constitución del Estado. Y ojo que el mismo artículo 74, que establece las prerrogativas y los principios generales de la tributación, también establece que esa facultad, la potestad tributaria en general que ejerce el Estado, debe ser consecuente con los derechos fundamentales, no solo el principio de legalidad, el principio de igualdad ante la ley, sino también debe respetar los derechos fundamentales. Si hacemos una interpretación literal, tanto del 2.5 como del artículo 74, podríamos decir, sí, es inconstitucional, porque es clarísimo que el 2.5 y el 74, que protege los derechos fundamentales, señala de que solo por las 3 excepciones que establece este artículo, el 2.5, se puede levantar el secreto bancario. Pero ahí tenemos que entrar a un análisis, ya no solamente en una interpretación literal, sino sistemática y teleológica, o sea, finalista de estas disposiciones. En el principio, ningún derecho fundamental es absoluto. El derecho a la vida, que es un derecho fundamental, sí, sufre limitaciones, claro está, por disposiciones de la propia Constitución. Cuando se establece, por ejemplo, la posibilidad de limitar el derecho a la vida a través de una sentencia que condene a una persona a la pena de muerte por el delito de traición a la patria. Ahí vemos que hay limitaciones. Claro está que esa limitación está establecida por la propia Constitución. Pero también hay otros derechos fundamentales que están limitados por disposiciones legales, no solo constitucionales. El derecho a la libertad. Estamos viviendo actualmente una situación en la que el derecho a la libertad, el derecho al tránsito, ¿no? La inviolabilidad del domicilio sufren limitaciones porque hay fines superiores y que exigen su restricción a fin de cumplir una finalidad, un objetivo superior, urgente, como es el que está generando esta situación de la pandemia. Y en otras circunstancias también, podría ser situaciones no sanitarias o de pandemia, podrían ser problemas de carácter de convulsión social, donde se limita la libertad. Últimamente hemos visto cómo se ha afectado el derecho a la presunción de inocencia, a través de un dispositivo legal que establece que las personas que han sido condenadas a penas privativas de libertad con penas mayores a 4 años no van a poder participar en las elecciones como candidatos para todos los niveles de gobierno, incluso ni siquiera los electivos, sino cargos en la administración pública. Y se ha agregado al artículo 34 de la Constitución esta restricción al derecho, ¿no? Que afecta la presunción de inocencia. Pero en un análisis de proporcionalidad, a fin de establecer el subprincipio de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad en estricto sentido, se ha establecido de que está por encima del derecho personal o individual a ser elegido, ¿no? La necesidad de garantizar que al Congreso pues lleguen personas limpias de toda situación que en esta última época hemos visto lamentablemente ha permitido
¿no?, que el Congreso esté plagado de personas con antecedentes penales en perjuicio de los intereses nacionales. Entonces, hay una finalidad que puede justificar muy bien en un análisis de proporcionalidad la afectación leve o mediana de un derecho fundamental. Para esto creo que es necesario establecer qué tratamiento le ha dado el Tribunal Constitucional a la reserva, al secreto bancario y a la reserva tributaria, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional, en la sentencia 04/2004, en un proceso de inconstitucionalidad que fue interpuesto por más de 6 o 7 instituciones, incluso 5.000 ciudadanos, respecto a 2 dispositivos aprobados por decretos legislativos, si no me equivoco, el 939 y el 947, que establecían el impuesto a las transacciones financieras y también los temas relacionados a la bancarización, que posteriormente fueron subrogados por una disposición de orden legal, ya no decreto legislativo, y sobre el cual también se interpuso o se amplió, podríamos decir, este expediente, acumulando varias demandas interpuestas por colegios de abogados de distintas partes del país, incluso colegios de contadores y hasta 5.000 ciudadanos. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional respecto a una de las pretensiones de esta acción de inconstitucionalidad? En estas demandas, casi de manera uniforme, se pedía la declaración de inconstitucionalidad respecto a la disposición que obligaba a la bancarización, argumentando de que eso afectaba el derecho a la libre contratación. Ese es un tema que no nos corresponde analizar ahora, y entre otras cosas también afectaba el secreto bancario, la reserva tributaria, el derecho de propiedad, los principios bajo los cuales el Estado debería fomentar el ahorro, en fin, varias situaciones que se argumentaban en la demanda. Y en lo que nos corresponde analizar ahora, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional sobre la afectación al secreto bancario? Y en el fundamento 34 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional dijo: el derecho fundamental a la intimidad, que está consagrado en el artículo 2.7 de la Constitución, como manifestación del derecho a la vida privada, ¿no?, puede sufrir, digamos, sin interferencias ilegítimas, tiene su concreción de carácter económico en el secreto bancario y la reserva tributaria. O sea, sí, el secreto bancario y la reserva tributaria es una forma de concretizar el carácter económico del derecho a la intimidad. Es una manifestación, ¿no?, del derecho a la intimidad con una connotación económica. Pero en el fundamento 37 continúa el Tribunal Constitucional y dice, ¿no?, el secreto bancario, en tanto se refiere al ámbito de privacidad económica del individuo, enfatizo, no forma parte del contenido esencial del derecho a la intimidad personal. Y en el fundamento 39 dice el tribunal: las afectaciones del secreto bancario que están proscritas constitucionalmente serán solo aquellas que conlleven en sí misma el propósito de quebrar la esfera íntima del individuo, mas no aquellas que, manteniendo el margen funcional del elemento de reserva que le es consustancial, sirvan a fines constitucionalmente legítimos, tales como el seguimiento de la actividad impositiva por parte de la administración tributaria, en aras de fiscalizar y garantizar el principio de solidaridad contributiva que le es inherente. Bien, no solo fue esta sentencia. Posteriormente, en un proceso de habeas data, el 2838 del 2009, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Prácticamente ratificó. En su fundamento 14 dice: por consiguiente, y dado que ni el secreto bancario ni la reserva tributaria forman parte del contenido, recalco, esencial del derecho fundamental a la intimidad,
únicamente se encuentra constitucionalmente proscritas aquellas limitaciones cuyo propósito es el de quebrar la esfera privada del individuo y ocasionarle perjuicios reales y o potenciales de la más diversa índole, mas no aquellas que, manteniendo el margen funcional del elemento de reserva que le es consustancial, sirvan a fines constitucionalmente legítimos y se encuentren dentro de las márgenes de lo informado por la razonabilidad y la proporcionalidad. La cosa no queda ahí. En el expediente 009 2014, proceso de inconstitucionalidad, sentencia en la que yo participé como magistrado del tribunal, que no puedo desconocer, porque fui partícipe de la mayoría que suscribió esta sentencia. En el fundamento 16, ¿qué dice el tribunal? El tribunal dice que el secreto bancario y la reserva tributaria constituyan la concreción en el plano económico de una manifestación del derecho a la intimidad. No quiere decir que sean absolutos, pues como especifica el inciso quinto del artículo 2 de la propia norma fundamental, concordante con su artículo 97, es posible que estos derechos sean objeto de intervenciones en supuestos excepcionales. De ello se desprende que si bien la norma fundamental se limita a enunciar de forma explícita a aquellos sujetos calificados para disponer el levantamiento del secreto bancario, entre paréntesis, el fiscal de la nación, el orden judicial y las comisiones del Congreso en la reserva, que son las tres excepciones, ¿no? El del secreto y la reserva tributaria, dicho listado no solo no prohíbe, sino que por el contrario, admite implícitamente la posibilidad de que tales derechos puedan ser limitados en aras de la satisfacción de otros bienes jurídico-constitucionales, siempre que las medidas adoptadas para tal efecto superen el test de proporcionalidad. Es evidente que el Tribunal Constitucional ha sido muy claro en esto. Y por eso mismo las impugnaciones al impuesto, a las disposiciones que creaban el ITF y disponían la bancarización, fue declarada infundada y solo fundada en una parte en lo que correspondía a operaciones exoneradas. Pero en lo demás se desestimó la demanda porque se ratificó que esas disposiciones que supuestamente afectaban el secreto bancario eran constitucionales. Claro está que esta situación no es exactamente igual, pero en lo que concierne al secreto bancario me parece que sí encaja exactamente, por cuanto las particularidades que reviste el decreto legislativo 1434 sobre una información que no va a ser, digamos, detallada y que va a respetar un estándar de privacidad y sobre todo de utilización confidencial sujeta a sanciones drásticas para los funcionarios de la administración tributaria, ¿no? Y que la información a suministrar corresponde a aquella que sea igual o supere a determinados montos, no todos, y en periodos determinados, sin especificar, digamos, de manera detallada cada una de las cantidades que se van a registrar en las cuentas de las personas naturales o jurídicas, ¿no? Y esta información tiene que ser remitida precisamente a la SUNAT a pedido de estas informaciones. Bien, es importante entonces agregar algunos otros aspectos vinculados con lo que ya el Tribunal Constitucional ha dicho sobre el secreto bancario, que en mi concepto encaja de manera casi exacta en las disposiciones del Decreto Legislativo 1434 y el Decreto Supremo 430, que es una norma simplemente reglamentaria, ¿no? A esto yo quisiera decir prácticamente a manera de conclusiones, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Tanto el Decreto Legislativo 1434
como su reglamento, el Decreto Supremo 430, serían constitucionales a la luz de los siguientes argumentos. En primer lugar, el carácter relativo del derecho a la intimidad, en su manifestación a la intimidad financiera, permite restricciones razonables y proporcionales. Claro, ¿cómo no va a ser razonable y proporcional en un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido, establecer mecanismos de información que permitan una adecuada fiscalización en un país donde la evasión tributaria es muy alta y la informalidad también? Yo creo que el logro de ese objetivo hace que estas medidas sean idóneas, porque cumplen una finalidad mucho más, digamos, importante y superior a los intereses individuales de quienes son titulares de esas cuentas. Por otro lado, la lucha contra el lavado de activos y la elusión tributaria son constitucionalmente legítimos. Nadie puede negar que la lucha contra la elusión tributaria y el lavado de activos es la actividad legítima del Estado. Y en cierta forma yo me atrevo a decir que esta se deriva del segundo párrafo del artículo 2.24f y del artículo 8 de la Constitución en cuanto, por ejemplo, a la excepción de la privación de la libertad en otro tipo de delitos. Claro, a veces hay intervenciones necesarias en función al logro de objetivos constitucionalmente legítimos. Por otro lado, la potestad tributaria del Estado, en realidad, no se agota pues en la creación. De nada serviría que el Estado solamente tenga potestad para crear tributos, o para modificarlos, ¿no? O para derogarlos, o para establecer exoneraciones, tal como lo establece el artículo 74 de la Constitución, sino que esto también tiene que ir de la mano de la adecuada fiscalización y recaudación tributaria. Por lo tanto, la potestad tributaria tiene que ser vista en su conjunto. De nada serviría el ejercicio de la potestad tributaria del Estado si no se le dan las herramientas para una adecuada fiscalización y recaudación tributaria. Yo considero que el decreto legislativo, y esto también a manera de una conclusión, como este reglamento, que han sido cuestionados, permiten la concretización del derecho a la igualdad tributaria, que está consagrada precisamente en el artículo 74 de la Constitución. Si solamente unos tributan y otros evaden el pago de tributos, se instituye una situación de injusticia tributaria que es constitucionalmente inadmisible y reprobable, agravada en una situación de pandemia que justifica la adopción de medidas urgentes como esta, que además no son novedad y que ya se han establecido anteriormente. De la misma forma, ¿no? Los principios de transparencia y veracidad financiera, eso es importante, son consustanciales al deber fundamental de tributar, dado que la Constitución proscribe el abuso del derecho. Claro, yo tengo derecho al secreto bancario, sí, pero no tributo, pues. Lamentablemente, nuestra Constitución, en su artículo 38, no consagra el deber de tributar. Se limita a decir que los peruanos estamos obligados a honrar al Perú. Eso es muy lírico, muy poético, pero no efectivo. Siempre señalado como un ejemplo de una norma que establezca derechos para los ciudadanos en ejercicio de una verdadera ciudadanía, la Constitución realmente nueva de República Dominicana, que vive una etapa de transición hacia la democracia y consolidación de su Estado constitucional de derecho, muy importante y digno de apreciar y de seguir. En el artículo 75 de esta Constitución se establecen una serie de derechos, incluso, perdón, no de derechos, sino de deberes, porque también tiene una lista larga de derechos. Establece una larga lista de deberes
entre los cuales, por ejemplo, está el deber de educarse. No solo es un derecho a educarse, sino un deber. Pero entre estos derechos está el deber de tributar. Por lo tanto, yo considero que precisamente por ser consustancial al deber fundamental de tributar, ¿no? Debemos proscribir el abuso del derecho y respetar el principio de igualdad para que todos tributen en proporción a su capacidad tributiva. El alto porcentaje de informalidad y la necesidad de ampliar la base tributaria es muy importante. Bien, una protección absoluta, eso es importante también tener en cuenta, una protección absoluta del secreto bancario podría llevar a un fraude a la Constitución, en el sentido que se estarían utilizando sus propias disposiciones para ir en contra de ella misma, basado en simples interpretaciones literales, no sistemáticas y menos teleológicas de cada una de sus disposiciones. Precisamente, la concreción y la plena vigencia de los derechos fundamentales, que es una responsabilidad del Estado, radica en la necesidad de tener recursos para hacerlos reales. Por lo tanto, si nosotros alentamos la evasión tributaria y no tomamos medidas para combatirla, estaríamos nosotros haciendo un fraude a la Constitución. Por lo tanto, las instituciones que tienen la obligación de cumplir esta labor de fiscalización, de recaudación, como es en este caso la SUNAT, tienen el deber objetivo de protección para que la información referida al secreto bancario solo sea empleada para fines permitidos por la Constitución. Y es por eso que esta disposición contiene severas sanciones para funcionarios, incluso después de terminada su relación laboral, cuando hacen mal uso de esta información que debe servir única y exclusivamente a los fines para los cuales está destinada. Finalmente, debo considerar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha avalado el carácter relativo del secreto bancario y admite la posibilidad de que otras autoridades, distintas a las previstas en el artículo 2.5, segundo párrafo, puedan acceder a esa información bajo determinadas condiciones, como son las que establece el Decreto Legislativo 1434 y su reglamento, el Decreto Supremo 430/2020, que en suma puede sustentarse su constitucionalidad a la luz del análisis que acabo de hacer. Les agradezco mucho por su atención. Doctor Urbiola, muchas gracias por su exposición. Muy interesantes los argumentos que usted ha expuesto. También quisiera ver si antes de dar la palabra a los asistentes, si algún asociado desea hacer uso de la palabra haciendo alguna pregunta, por favor, está a su disposición. Pueden activar sus micros. Una pregunta. Sí, por favor, adelante. Sí, buenas noches. Agradeciendo su brillante exposición, quiero preguntarle si usted consideraría oportuno que se presente como proyecto de ley, digamos de una vez, que se levante el secreto bancario para la SUNAT, es decir, que la SUNAT tenga acceso directo a las cuentas bancarias y que ya no sea, ya no existe el secreto bancario, que deba ser solicitado su levantamiento por SUNAT, y ya se evitaría ese tema del ITF, el tema de estas declaraciones. ¿Usted consideraría oportuno que se levante el secreto bancario para SUNAT ya constitucionalmente, que se modifique la Constitución en ese sentido? Gracias. No es necesario eliminar el secreto bancario en la forma como está establecida. El secreto bancario y la reserva tributaria es un derecho fundamental y en determinadas circunstancias, por ejemplo, una comisión investigadora del Congreso puede solicitar el levantamiento bajo determinadas condiciones. En este caso se trata de una información puntual que debe proporcionar la SUNAT sin especificar, digamos, detalles y no saldos
por determinados montos y en determinados periodos. No es la misma información que podría pedir el fiscal o un juez o una comisión investigadora del Congreso, con mayor amplitud y detalle. Y eso bajo una serie de requisitos y formalidades que establece la Constitución. En este caso es una información especial, ¿no? Que va a permitir a la administración ejercer una labor fiscalizadora y que, si bien es cierto, y hay que admitirlo, significa una afectación leve al secreto bancario como derecho fundamental, pero es una afectación leve que resiste el examen o test de proporcionalidad en su dimensión o su principio de idoneidad y su principio de necesidad y de proporcionalidad en estricto sentido, que se puede hacer y que lo ha hecho el Tribunal Constitucional en las sentencias que ha dictado y en las que ha declarado que el secreto bancario, si bien es un componente del secreto o del derecho a la intimidad en su manifestación económica, pero esa, digamos, afectación no es sobre una parte esencial del derecho a la intimidad, ¿no? Sino que admite ciertas limitaciones o restricciones, como en este caso. Y por otro lado, yo creo que no se necesita modificar la Constitución, bastará que, en este caso, si se han interpuesto acciones de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional podrá analizar si efectivamente este dispositivo está dentro de los parámetros que ha establecido el Tribunal en su jurisprudencia. Y si me permite, al contestar esta pregunta, quisiera hacer referencia a lo que ha mencionado también mi distinguido colega y respetado constitucionalista, el doctor Palomino Manchego, en el sentido de que ya se han presentado proyectos de ley para derogar el decreto legislativo 1434, con lo cual caería también el decreto supremo, que es su reglamento. Me parece más bien realmente de Ripley que este Congreso, que se ha caracterizado por dictar leyes inconstitucionales, trate de derogar una ley que no tiene visos de inconstitucionalidad. Entonces parece que esto es el país al revés, ¿no? En un parlamento que se empeña en derogar leyes que tienen constitucionalidad y de dictar leyes abiertamente inconstitucionales, como muchas de las cuales ya se han declarado inconstitucionales. Es la paradoja que vive nuestro país en este momento. Perfecto, doctor Urbiola. Bien, ¿algún otro asociado que tenga alguna pregunta adicional? Yo tengo una consulta. Sí, por supuesto. Doctor Urbiola, buenas, gracias por su exposición. Pero si el objetivo de la norma es justamente poder dar a la administración tributaria algunas herramientas para poder fiscalizar, esta norma, por el contrario, no va a originar que la gente bancarice, ¿no? Porque las grandes fortunas o los grandes evasores, llamémoslo el nombre, lo que va a hacer es, va a tratar de ya no poner la plata en el banco, ¿no? Entonces, los más perjudicados por los montos van a ser la gente de a pie, ¿no? Entonces, esa es un poco la contradicción, porque no va a atacar prácticamente a los grandes evasores, sino va contra las personas que, o gente que tiene ahorrado durante mucho tiempo esa plata y que no se acuerda, oye, se juntó 10.000 soles y ahora voy a estar fiscalizada y voy a tener que acordarme y sustentar ante la administración cómo fue que se originaron esa plata, porque no es un montón de plata tampoco, 10.000 soles que no sé hasta qué punto es el alcance para la administración tributaria, ese monto, ¿no? Gracias. Sí, tiene razón usted en su pregunta, en el sentido de que esta no es la única medida que se puede dictar y que va a ser la solución de todo un problema que es mucho más complejo, que en su pregunta usted lo está exponiendo de manera correcta. Los que realizan actividades ilícitas de narcotráfico, lavado de activos, contrabando, en fin, tantas actividades que sabemos, la minería ilegal, etcétera, no bancarizan pues sus operaciones. Algunas probablemente, ¿no? Pero yo creo que gran parte de la población
que tiene ingresos lícitos no tiene por qué temer si esos ingresos son lícitos y además pagan sus impuestos. El gran problema de nuestra sociedad es que lamentablemente no se ejerce ciudadanía. Ejercer ciudadanía no solamente es exigir derechos, sino cumplir obligaciones. Y precisamente de las situaciones precarias que tiene nuestro país está en el cumplimiento de esos deberes, que de alguna forma habrá que tratar de corregirlos. Y yo creo que esta es una de las medidas, amén de otras que se pueden tomar. Por otro lado, ya la bancarización obligatoria en determinados contratos, que también el Tribunal Constitucional ha declarado de que es constitucional, porque la bancarización no significa la afectación del derecho a la libertad de contratar, sino es un medio de exigir una forma de ejecutar el pago de una obligación que ha nacido bajo la libertad y la autodeterminación de la voluntad de manera libre, y que no ha sido afectada por las obligaciones de bancarizar las operaciones. Quizás habría que dictar otras medidas. El problema es gravísimo en el sentido de que el universo de contribuyentes es muy reducido en nuestro país por las características mismas que tiene nuestra economía. 70% de la economía es informal, cosa que no ocurre en Chile, por ejemplo. Y que fíjese, eso ha tenido lamentables consecuencias en esta situación de pandemia, que impide que el gobierno pueda dictar medidas de paralización en determinadas actividades económicas, porque eso significaría condenar a la pena de muerte por hambre a miles de peruanos que salen día a día a ganarse el pan para su casa. ¿Por qué? Por la actividad informal, que creo ya habrá que ver la forma de erradicarla o de disminuirla de una manera que permita que todos entremos a la formalidad y cumplamos con el deber de contribuir, que es un deber que tienen todos los peruanos. Muchas gracias, doctor Ruela. César, perdón, ¿quiere hacer usted la palabra? Sí, por favor, Víctor, muchas gracias. Doctor Urbiola, de un arequipeño a otro arequipeño. Me agradó muchísimo su exposición. Yo quería tocar dos temas que están conexos. Estoy de acuerdo que en principio necesitamos dar las armas a la administración tributaria para velar por una mejor recaudación. Eso está clarísimo. Quienes hemos pasado de una u otra manera por el Ministerio de Hacienda y Comercio, por el MEF, ¿no? Sabemos que hemos por años luchado ese tema de la informalidad y ahora es más allá del 70%. Eso es muy cierto, doctor, ¿no? Pero usted ha mencionado muy importante, bueno, muchas cosas importantes, pero recientemente manifiesta que hay que tomar otras herramientas adicionales. Me parece que eso hay que desarrollar. El tema de la informalidad no se va a combatir, creo yo, con el debido respeto que merecen todas las opiniones, con esta norma. Creo que hay que hacer otras cosas adicionales. Y tenemos que hacerlas urgente, porque estamos en una situación de pandemia donde muchísimos peruanos hoy día han buscado la manera de generar recursos. El profesional en tal o cual actividad hoy día vende comida. Entonces yo voy a un tema, como por la experiencia, me da la impresión que esta norma apunta más al denominado incremento patrimonial no justificado. Como decía Lady Gozo, ¿no? En un momento dado, ya yo tengo ahora un ingreso de 8.000 soles, perdón, de 12.000 soles, ¿no? Que supera el monto mínimo. De alguna manera me van a buscar administración tributaria, y se lo digo con conocimiento de causa, porque ya podemos ver, a mí nunca felizmente me han fiscalizado por estos temas, porque no tengo por qué, nunca evadí un solo centavo, pero el tema ahí, ¿sabe qué, doctor? Lo veo yo ya en el terreno práctico. Cuando a mí me pidan, en mi ejemplo, que demuestre, oye, sí, me hicieron un abono de 14.000 soles, yo voy a tener que demostrar fehacientemente, aunque dice que son las operaciones 1 de enero hacia adelante. Primero que a mí no me gusta mucho eso, pero en fin. Yo voy a tener que demostrarle a la administración tributaria esos 14.000 soles que me están abonando en mi cuenta, ¿no? ¿De qué proviene? Porque no tenga duda, se lo digo con conocimiento de causa, más de 50 años en el tema, van a buscar los incrementos patrimoniales no justificados. Tengo que ir a buscar, de repente yo no hice un contrato, le presté dinero a alguien y hoy día me paga, porque
generó ingresos, qué sé yo, de buena fuente, y como él me abona en mi cuenta 14.000 soles. Yo lamentablemente, porque en su momento pensé que no era necesario, yo no hice un contrato de mutuo, y menos lo notaricé para que tenga fecha cierta. Y eso sabemos que la Administración Tributaria muchísimas veces, al no haber certificado un contrato mutuo notarizado, dice, no hay fecha cierta. Y me quedó un problema. O por otro, para terminar, solo 2 ejemplos. Yo le entregué un dinero a uno de mis hijos para que estudiara y se fuera a estudiar a la Sorbona, porque quería pues, que fuera abogado, ¿no? Especialista en materia de derecho internacional. Y ahora mi hijo regresa al Perú, es un profesional de éxito, me dice, papá, toma los $30.000 que en 4 años me ha ayudado y toma tu dinero, y me los devuelve. Yo no tengo ningún contrato, entonces va a decir que fue una donación en su momento, no tengo un contrato de préstamo. Entonces pienso que ahí va a estar el tema, ¿no?, de una fiscalización de la administración en donde muchos peruanos no han sido diligentes en tener la información adecuada y hoy día pudieran llegar a no tener las posibilidades de sustentar de dónde, cómo así llegó este dinero, y acabamos en el artículo pertinente de la ley de impuesto a la renta, de incrementos patrimoniales no justificados, costos de la administración y costos del contribuyente, doctor. Me parece que ahí ya en la práctica eso no va a generar estos problemas. Muchas gracias, doctor. Bien, doctor Rodríguez, sí, convengo con usted que esta medida no es la única y definitiva para acabar con la evasión y la ilusión tributaria, ¿no? Tiene que haber otras medidas. Aquí se trata solamente, o al menos en este evento, de analizar sobre si el secreto bancario ha sido afectado, como que de hecho ha sido afectado, pero una afectación, podríamos decir, aceptable a la luz de un examen o test de proporcionalidad en función a que es idónea, necesaria y además proporcional de manera, en sentido estricto, al logro de objetivos, digamos, públicos y de mayor importancia, ¿no? Pero admito de que no es una medida definitiva y que va a acabar con el tema de la evasión tributaria y de la ampliación o extensión del espectro, digamos, contributivo del país. Por un lado, creo, por otro lado, de que la situación que atraviesa, digamos, la economía del país, por un lado, podría hasta alentar las prácticas, digamos, inadecuadas para desarrollar algunas actividades a fin de no pagar impuestos. Pero yo creo que desde el punto de vista constitucional, las disposiciones del 1434 y su decreto supremo, si bien constituyen una afectación leve o mediana al secreto bancario, es un hecho y eso está ya declarado por el Tribunal Constitucional. Que desde el punto de vista técnico, que es el que usted con mucha autoridad y experiencia ha señalado, no es lo único ni definitivo. Habrá que ver otras medidas que permitan, en primer lugar, formalizar a gran parte de un sector importante de la economía, ¿no?, que lamentablemente se mantiene ahí por una serie de circunstancias. Y por otro lado, claro, esta medida nos va a aconsejar a todos los peruanos, a los que realizan actividad económica con mayor razón y a los que no realizan actividad económica, que reciben una simple remuneración, a ser muy cuidadosos en sus operaciones y tener un registro de todas las operaciones en un país donde siempre nos ha gustado la simulación. Y yo le voy a decir como una anécdota, yo he enseñado por años derecho tributario y tengo ahora aquí en esta misma sesión a un distinguido alumno, el doctor Alejandro Rospigliosi, que me habrá escuchado decir siempre de que en materia tributaria ha habido pues una serie de distorsiones que a veces cuando existía el impuesto de alcabala con una tasa del 12%, 6% de alcabala propiamente dicho y 6% adicional de alcabala,
los peruanos siempre acostumbraban a simular un precio menor para no pagar un impuesto que evidentemente era excesivo, 12%. Hoy día el impuesto de alcabala es 3%, porque claro, ya no existe el alcabala propiamente dicho y el adicional de alcabala, que era el sustitutorio del impuesto de plusvalía. Quienes han estudiado la tributación en esa época pueden tener conocimiento de esto. Entonces, la gente se acostumbró para pagar ya no el 12%, 6% era el vendedor, 6% el comprador, porque así estaba establecido, sobre todo el vendedor por el adicional de alcabala, que era el sustitutorio de la plusvalía, y siempre se acostumbró la gente, y eso permanece hasta ahora, aún con el 3% de alcabala, simular un precio bajísimo para pagar menos impuestos. Ese es un deporte nacional que tenemos que erradicar y ser mucho más cuidadosos en nuestras operaciones. Perfecto, doctor Urbiola. Le damos las gracias por su participación en este evento. Estoy muy agradecido. A usted. Más bien me va a disculpar que sea infidente, permítame comentar lo que usted me contó en la sala que tuvimos. Doctor Urbiola canceló un viaje que tenía, o suspendió un viaje que tenía usted programado hoy día para poder participar con nosotros en este evento, ¿no? Le damos las gracias sinceramente por este apoyo que nos ha dado y esperamos contar con usted en una próxima participación, doctor Urbiola. Bien, a ustedes las gracias y deseo mucho éxito en este evento y en todos los que programe el Instituto Peruano de Estudios y Desarrollo Económico. Muchas gracias, doctor Urbiola, muy amable. Muy agradecido. Muy agradecido. Bien, contamos a continuación, estimados señores, con la presencia del doctor Alejandro Rospigliosi. El doctor Rospigliosi es abogado, cuenta con estudios de maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex vicepresidente de la Sala de Protección al Consumidor del Indecopi, ex jefe del Gabinete de Asesores del Congreso de la República, experto en temas de Derecho Constitucional, Económico y docente universitario y de la Academia de la Magistratura. Bienvenido, doctor Rospigliosi. Un placer, gracias a los organizadores por este evento. Y nada, algunos comentarios. Primero, es un honor compartir la mesa virtual con don Óscar Urbiola, con Palomino Manchego. Bueno, rápidamente, hablar de estos temas me trae a colación la obra de Charles Dickens, este novelista inglés, que allá por 1870 tiene un libro muy interesante que se llama Historia de dos ciudades, en el cual comparaba la vida de París, Francia, y la de Londres, Inglaterra. Por un lado, decía Dickens, que en Inglaterra era un lugar donde simbolizaba de algún modo la paz, la tranquilidad, la vida sencilla, ordenada, el respeto al Estado de Derecho. Pero por otro lado, estar en París, en los albores de la Revolución Francesa, era un lugar donde se notaba la agitación, el desafío, el caos, el conflicto, el desorden y la falta de respeto a la norma. Yo creo que, y la frase de Dickens empezando el libro era, ¿estamos en el mejor de los tiempos o estamos en el peor de los tiempos? Yo quiero empezar esta breve introducción de esa manera. Tenemos tiempos de desafíos, en el cual la lucha contra el lavado de activos es muy importante, porque el dinero que viene sucio para lavar activos proviene de la corrupción, de la trata de personas, del tráfico ilícito de drogas, y por eso una serie de tratados internacionales para luchar contra el lavado de activos. Por ejemplo, en Indecopi tenía muchos casos que, por un lado, un cliente es una persona natural o jurídica, basta que tenga una denuncia, no hay presunción de inocencia. El banco, en virtud a las normas prudenciales, así genéricas, de la Ley General de Bancos, puede cerrar la cuenta de un cliente, normas prudenciales, para evitar además que la Superintendencia de Banca y Seguros multe a este banco por no aplicar normas prudenciales. Pero por otro lado, ese cliente iba al Indecopi a denunciar discriminación o falta de idoneidad porque le habían cerrado sus cuentas del banco. Entonces, a veces el banco estaba en la mitad y no sabía, por un lado, le cierro la cuenta al cliente para aplicar normas prudenciales y la Superintendencia de Banca y Seguros no me sancione. Pero por otro lado, el consumidor me va a denunciar por discriminar o por falta de idoneidad y el Indecopi me va a multar. Entonces,
A veces la falta de claridad, de predictibilidad del marco legal genera estos choques y esta falta de previsión de las normas. Es en esa línea que estoy seguro, y no me cabe duda, la necesidad de ampliar la base tributaria, la necesidad de recaudar más en un país como el Perú. La pregunta es, ¿esta es la forma más adecuada? ¿Es una forma razonable y proporcional? Desde mi modesto punto de vista, no lo es. Porque la Constitución es clara en su artículo 2, inciso 5, donde dice que el secreto bancario y la reserva tributaria, solo hay 3 autoridades que tienen la investidura para poder revisarlas respecto de un ciudadano, un contribuyente. Son el fiscal de la nación, no cualquiera de los 4.000 fiscales del país, solamente el fiscal de la nación. En segundo lugar, un juez. Y en tercer lugar, una comisión investigadora del Congreso investida con tales facultades por el Pleno para levantar el secreto bancario y la reserva tributaria. Nadie más. Por lo tanto, permitir que otros funcionarios públicos, que otras autoridades que no están taxativamente en la Constitución puedan revisar y levantar de manera indirecta el secreto bancario y la reserva tributaria, para mí es inconstitucional. Y si es que queremos que la SUNAT tenga estas facultades, estoy de acuerdo. Me parece muy bien, pero sigamos el camino correcto, que es un proyecto de ley de reforma constitucional, que la puede presentar el propio Poder Ejecutivo, autor de este decreto legislativo y de este reglamento, que lo presente el lunes mismo, en el cual proponga que se agregue, que se incluya, que se añada en este artículo constitucional a la SUNAT en estos supuestos. Y el proyecto de ley seguirá su curso en la Comisión de Constitución, llegará al Pleno, y si tiene 87 votos en una legislatura, más 87 votos en otra legislatura, perfecto, se aprobará la reforma constitucional. O la otra forma será 66 votos en una legislatura, y en la otra, referéndum, y perfecto. Como muchas modificaciones que hemos tenido en la Constitución vigente de 1993. Ese es el camino correcto. Respetar los plazos, los modos, las formas que establece la Constitución para reformarla y permitir que sean los funcionarios de la SUNAT los que puedan tener esta investidura para poder revisar, levantar el secreto bancario y la reserva tributaria. Pero en tanto y en cuanto no se haga esa modificación constitucional, no podemos, vía interpretación, o pensando en una ponderación, incluir a funcionarios que no tienen tal investidura. Yo coincido con la pregunta que hizo el profesor César Rodríguez. Esta no es la manera. Hay otras formas mucho más creativas para luchar contra la evasión tributaria. Por ejemplo, la revisión de los viajes al extranjero de los contribuyentes y cuán frecuente es o no los mismos. Por ejemplo, que hay un trabajo más coordinado con la Superintendencia de Registros Públicos para ver la compra y venta o el trabajo de real estate de los contribuyentes, la compra y venta de inmuebles. Y hay una serie de supuestos que pueden ayudar a ensanchar la base tributaria. Pero esta no es la forma. Además, porque la gran pregunta es, ¿para qué más recursos públicos? El Perú ha crecido en los últimos 15 años a una tasa más o menos de 4% del PBI. ¿Y qué tenemos? Los contribuyentes pagamos impuestos como si fuéramos un país del primer mundo, pero recibimos servicios públicos como un país del tercer mundo. Y la pandemia actual ha, una vez más, ratificado tal afirmación. Un servicio sanitario absolutamente vetusto y anacrónico. Es insólito ver, cuando vemos a Boris Johnson, el primer ministro inglés, que fue contagiado por el COVID, y va al servicio público inglés, al servicio médico inglés, al servicio sanitario inglés, a tratarse y curarse. Sin embargo, vemos en Latinoamérica, como en el Perú, que algunos ministros de Estado se enferman con el COVID y van así, ellos sí, a un servicio privado, a una clínica privada, porque ni ellos mismos confían en el servicio sanitario público al que mandan al ciudadano. Insólito este paralelismo. Vemos que en el presupuesto general de la República 2021, casi 200.000 millones de soles, de los cuales, como informa
como hay un paper muy interesante de la Contraloría General de la República, 23.000 millones de soles se van en corrupción, desde gobiernos locales, regionales, hasta ministerios. Allí tiene una porción de presupuesto muy importante que pueden utilizar. La ejecución de gasto del ejercicio fiscal 2020, absolutamente paupérrimo. ¿Para qué más recursos? Si no lo saben gastar. Hay un artículo muy interesante de Alberto Vergara, profesor de la Universidad del Pacífico y la Universidad de Harvard, en el cual desnuda la paupérrima gestión pública de los últimos gobiernos. Y concluye que en el Perú el problema no es de recursos ni ingresos. El problema no es de recaudación, porque plata hay y bastante. El problema es de gestión pública, que no saben qué hacer con ese dinero. No saben qué hacer con ese dinero. Entonces, por allí viene la primera tarea, saber utilizar los recursos que ya tienen. Hay un profesor del Reino Unido, el cual comenta un artículo muy interesante, ¿no? Es Neil McCormick, de la Universidad de Edimburgo. Tiene un artículo muy interesante, en el cual lo llama Argumentación e Interpretación en el Derecho. Quien hizo un examen previo respecto a lo que se conoce como la interpretación y la argumentación, para explayarse acerca de las categorías en las cuales cree que están divididos los argumentos. También analiza los conflictos que suscitan cuando hay distintos tipos de interpretación y deben resolverse las controversias. Inicia su artículo, ¿no? Es un concepto de la interpretación y lo usa para relacionarlo con la argumentación, que es el tema sustancial del trabajo del profesor. Y él distingue dos grupos grandes de interpretación y hace un énfasis en tres subtipos, y estos son argumentos interpretativos que él postula. Por consiguiente tenemos algunos de ellos. ¿Cuáles son? Los teleológicos, los deontológicos. Las categorías de argumentos interpretativos son, primero, aquellos que apelan al lenguaje mismo como fuente de razones para favorecer una u otra interpretación. Argumentos lingüísticos. Si el lenguaje me dice que solamente el fiscal de la nación, un juez y una comisión investigadora son los que pueden levantar mi secreto bancario y mi reserva tributaria, pues no hay interpretación que valga para hacer ingresar a otros funcionarios públicos no establecidos en la Constitución. Y continúa este profesor inglés diciendo lo siguiente. En segundo lugar, tenemos aquellos que ven el sistema jurídico como el contexto especial del texto autoritativo para buscar cuál es el mejor sentido en ese contexto, argumentos sistémicos. Y tercero, aquellos que atienden al objetivo a propósito del texto para buscar la mejor manera de dotarlo de sentido a la luz de dicho objetivo o propósito. Aquí, en aras de mantener la congruencia con el presente escrito, aunque apartándome un poco, dice McCormick y Summers, los argumentos interpretativos teleológicos se refieren al fin o propósito que se imputa a un fragmento de legislación sobre la presunción de que ha sido promulgado por una legislatura racional en un determinado contexto histórico, ya sea que se exprese en términos negativos o positivos. En suma, no puede haber interpretación que borre la literalidad y el principio de sistematización, el principio de teología de la norma. ¿Y cuál es la razón de ser? Para el constituyente de la Constitución de 1993 era que el derecho a la reserva tributaria, al secreto bancario, son componentes del derecho a la intimidad y deben guardarse una reserva. Y solamente por razones objetivas y razonables podrán levantarlo las autoridades que les he mencionado, pero no otras. Si la administración tributaria tiene indicios, presunción de que un contribuyente no está pagando los impuestos que debe pagar, que construya un caso y que le pida al juez levantar el secreto bancario. Esa es la vía correcta. Esa es la manera que permite la Constitución, y no otra a través de normas que de manera indirecta colisionan con este principio constitucional. Para ir terminando este punto, es lamentable que en el Perú tengamos 70% de economía informal, como bien lo dijo el profesor Oscar Urbiola. Claro que sí, pero la informalidad, ¿por qué viene? Desde los textos, lo que los decía el otro sendero, Hernando de Soto, y muchos más profesores, crear lo que se denomina reglas simples para un mundo complejo. Y esas reglas simples es
cuando las normas son muy complicadas de cumplir, generan que el ciudadano prefiera no cumplirlas e ir a la informalidad. En el Perú, la penetración de la industria bancaria es muy baja comparado a otros países de la región. Entonces, es inaceptable que con normas como esta van a espantar más la bancarización y la gente va a preferir, los comerciantes van a preferir guardar el dinero debajo del colchón que llevarlo a la industria bancaria, porque ya tendrán, por cada operación de 10.000 soles a más, tendrán que ser reportado a la SUNAT y tener que hacer descargos ante la SUNAT. El doctor César Rodríguez contaba de ese préstamo o donación que le hizo a su hijo. Pues si hubiese hecho esa operación en estos tiempos, pues tendría que darle cuentas a la SUNAT del préstamo que hizo para que su hijo pueda estudiar en el extranjero. Y así muchas figuras más. Entonces, creo que esta norma atenta contra la penetración de la bancarización, va en contra de ello. En el Perú, en el cual vamos, 32 millones de habitantes, las cifras de la pandemia han sido absolutamente duras e insólitas, porque el ciudadano tenía que ir a hacer su cola a los bancos, como el Banco Estatal de la Nación, porque no tiene cuenta bancaria. Y tiene que recibir su bono directamente. Insólito. Insólito. Cuando en otros países el ciudadano apenas saca su documento nacional de identidad y tiene abierta una cuenta bancaria en el Banco Estatal para que le puedan depositar lo que considere. En el Perú muchos contagios se dieron porque la gente fue a cobrar los bonos porque no había una cuenta bancaria para cada uno. Si con las normas que teníamos la penetración de la industria bancaria era tan baja, con este tipo de normas será peor aún, porque va a generar miedo en confiar en los bancos. En un país en el cual los ciudadanos tienen que salir a la calle porque se ganan el día a día, no tienen nevera o frigider para guardar sus alimentos y por eso comen al día a día. Entonces, ¿qué está pasando? Creo que esta norma no contribuye a reducir las tasas de economía informal. Al contrario, la espanta. Y desde mi punto de vista, no pasa el test de proporcionalidad. Porque hay otras maneras absolutamente más idóneas, más eficaces para luchar contra la evasión tributaria, contra el lavado de activos, que esta que definitivamente transgrede el secreto bancario y la reserva tributaria. Gracias. Muchas gracias, doctor Rospigliosi. Interesante la exposición y hay duda indudablemente que el tema parece que es controversial, ¿no? Controversial y por las opiniones que están vertiendo en este sentido. Para los asociados, por favor, ¿tendrán alguna pregunta en relación al tema? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, efectivamente el tema es controversial. Sin embargo, quiero comentar, ¿no?, que la Constitución Política del Perú también indica que el Estado es que fomenta el ahorro. Sin embargo, los reportes ya saldrán a fin de mes, pero se ha notado que en todas las entidades financieras, las personas que tenían sus ahorros están retirando dinero, están retirando. Y no se está cumpliendo con el objeto del Estado, con la Constitución, que dice que fomente el ahorro. El pánico está creando un pánico financiero, esta norma, este decreto supremo. Entonces, siendo así, y que también no llegaría al test de proporcionalidad, y viéndolo en un contexto general por esta normatividad de pánico financiero, contribuiría más aún a una inconstitucionalidad, porque por fines de idoneidad no se estaría cumpliendo también bajo este contexto, ¿no? No sé qué opinión podría... Sí, coincido absolutamente con Miguel Aguilar. Creo que esta norma, como lo dije en mis comentarios, creo que sí es inconstitucional. Veremos qué dice el Tribunal Constitucional si se presentase la demanda. Porque yo, insisto, estoy de acuerdo en que debemos luchar contra la evasión tributaria, ampliar la base tributaria, y porque todos los que estamos en este evento, y muchos ciudadanos, pagamos impuestos. Y está muy bien que así sea. Y siempre nos cargan a los mismos.
Así que nadie puede estar en contra de la lucha contra la evasión tributaria, ampliar la base tributaria y contra el lavado de activos. Todos estamos de acuerdo. Pero sigamos los canales pertinentes. Presenten un proyecto de ley de reforma constitucional, se incluirá a la SUNAT entre las autoridades como el fiscal de la Nación, un juez y una comisión investigadora del Congreso, para que puedan levantar el secreto bancario, y perfecto, sigamos adelante. Pero no sacarle la vuelta de esta manera a la norma, ¿no? Perfecto. ¿Algún otro asociado que tenga alguna otra pregunta, por favor? Bien, doctor Rospigliosi. Yo, a usted, doctor Rospigliosi, al doctor Urbiola, al doctor Palomino, queremos darles las gracias por su participación. Tenemos pendiente, lamentablemente, la situación, la coyuntura que estamos viviendo no hace que tengamos que recurrir al Zoom y no podamos hacer las reuniones presenciales, ¿no? Habíamos preparado una pequeña reconocimiento a ustedes por su colaboración con el instituto, ¿no? Lamentablemente el proveedor nos falló, como a veces nos suele fallar la tecnología, ¿no? Y en transcurso de estos días le estaremos haciendo llegar un pequeño agradecimiento en nombre del instituto, ¿no? Queremos agradecerle a usted, doctor Rospigliosi, su participación, ¿no? Esperamos contar igualmente en una próxima ocasión también con su presencia. Un placer, gracias. Muchas gracias, doctor Rospigliosi. Muchas gracias a todos los asociados. Los esperamos el día de mañana, que contaremos con la presencia, perdón, el día jueves, que contaremos con la presencia del Contador General de la Nación en nuestro jueves contable. Muchas gracias, señores. Hasta un próximo evento. Gracias.